Bienvenidos a la tercera semana de capacitación en el curso de seguridad ocupacional. Ahora veremos los riesgos previsionales, divididos inicialmente en dos aspectos, el riesgo común y el riesgo por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Los riesgos se producen por razones distintas o accidentes de trabajo laborales que se originan ya sea por el fallecimiento o el surgimiento de la incapacidad de los asegurados. Veamos en el caso de riesgo común. Riesgo común es aquel acontecimiento externo fuera de la empresa. ¿Cuáles son los requisitos? Ser menor de 65 años, tener como carencia mínimamente 60 cotizaciones como mínimo y una cobertura adicional de 12 meses. Tenemos la pensión de invalidez, en el caso de los titulares, la invalidez parcial 50%. Tenemos la invalidez total, un 60%, y la gran invalidez, un 80%, más un salario mínimo nacional. Los pagos son pensión de invalidez, 10% de cotización a la cuenta personal, previsión del titular y gastos funerales. Pensión por muerte es aquella que van a recibir aquellas personas que sobreviven a la persona fallecida, es decir, los derechohabientes o herederos, el cual está alrededor de un 70%. Invalidez, grado de invalidez calificado. Tenemos un referente salarial promedio actualizado de las últimas 60 cotizaciones. Tenemos los pagos, que sería la pensión por muerte, y los gastos funerarios. Riesgo profesional. Son los accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo que se producen como consecuencia de los mismos, o la labor que se desempeña constantemente y que originan ya sea el fallecimiento o el surgimiento de alguna incapacidad en los asegurados. Tenemos que los requisitos para tal efecto son ser menor de 65 años, no existe periodo de carencia, a diferencia del anterior, que es el riesgo común, y cobertura adicional de 12 meses. En el caso del sector minero y dadas las características propias de este sector, la cobertura por enfermedad profesional se extiende a 18 meses después de concluida la relación laboral. A continuación ustedes pueden ver en la diapositiva los alcances de la pensión de invalidez, los pagos por pensión de invalidez, la pensión por muerte que se da a los derechohabientes, es decir, los herederos, que es el 100%, y los pagos externos que pueden ser la pensión por muerte y los gastos funerales. Y otro aspecto es el promedio, el referente salarial es el promedio actualizado de las últimas 60 cotizaciones. El financiamiento. ¿De dónde viene el financiamiento para poder solventar estos gastos? En el caso de riesgos, tenemos la prima por riesgo profesional a cargo del empleador calculada sobre el total ganado de sus asegurados dependientes. Tenemos la prima por riesgo común a cargo del mismo asegurado dependiente y asegurado independiente, deducida del total ganado o ingreso cotizable respectivamente. Prima por riesgo laboral a cargo del asegurado independiente y deducida del ingreso cotizable. Tenemos las pensiones de vejez. Se financia con la fracción de saldo acumulado y la compensación de cotizaciones cuando corresponda. Tenemos la pensión solidaria de vejez, que se financia con la fracción del saldo acumulado, la compensación de cotizaciones cuando corresponda y la fracción, que en este caso solidaria, para alcanzar el mínimo de una pensión de vejez. El fondo solidario tiene las siguientes fuentes de financiamiento. Tiene un aporte patronal del 3% sobre el total ganado de todos los trabajadores, es decir, el total del 3% de la planilla. Aportes laborales del 0.5% sobre el total ganado o ingresos cotizables de todos los trabajadores con destino al fondo solidario y un 20% de la recaudación mensual de las primas de riesgo profesional, riesgo común y riesgo laboral. Tenemos asimismo el aporte solidario de trabajadores dependientes y personas naturales que tienen ingresos a partir de 13.000 bolivianos. Y los recursos constituidos en la cuenta básica previsional a cargo de las administradoras de fondos de pensiones hasta la fecha de la constitución del fondo solidario. El aporte nacional solidario. Todo trabajador dependiente, es decir, en características de asalariado, cuyo ingreso sea superior a 13.000 bolivianos, debe realizar su aporte nacional solidario a través del nuevo formulario de pago de contribuciones Fondo Solidario, de acuerdo a lo siguiente. El 1% de la diferencia entre su total ganado menos 13.000 bolivianos, cuando la diferencia sea positiva. El 5% de la diferencia entre el total ganado menos 25.000 cuando la diferencia sea positiva. Y el 10% la diferencia entre su total ganado menos 35.000 bolivianos cuando también la diferencia sea positiva. Y tenemos el aporte nacional solidario, que es igual al total ganado menos 13.000 bolivianos por 1% más total ganado menos 25.000 bolivianos por 5%, más total ganado menos 35.000 bolivianos por 10%. Aquí vemos de alguna forma las distintas formas de calcular dependiendo a la escala que va de 13.000 bolivianos hasta
35.000 bolivianos o más. Los rasgos detallados anteriormente no son excluyentes entre sí y el total ganado no debe considerar el límite máximo de 60 veces el salario mínimo nacional vigente. Aquí tenemos el formulario de pago de contribuciones al Fondo Solidario que se está aplicando a partir del año 2011. La recaudación. La gestora pública de la Seguridad Social a largo plazo será la responsable de la recaudación de las contribuciones, es decir, actúa como un ente, en este caso, de retención al respecto. Obligaciones del empleador, actuar como agente de retención y pagar el aporte del asegurado, el aporte solidario del asegurado, la prima por riesgo común y la comisión, deducidos del total ganado de los asegurados bajo su dependencia laboral. El aporte nacional solidario hasta el momento del total ganado que corresponda al asegurado bajo su dependencia laboral, las contribuciones a favor de terceros de sus dependientes cuando así corresponda, pagar con sus propios recursos la prima por riesgo profesional de sus dependientes y el aporte patronal solidario, presentar las declaraciones de pago y los documentos de respaldo de las mismas. Asegurado independiente, como el caso luego veremos el caso de los consultores. Primero veremos el caso de los asegurados independientes. Tienen las siguientes obligaciones: pagar los aportes del asegurado, el aporte solidario del asegurado, las primas por riesgo común y el riesgo laboral y la comisión deducidas de su ingreso cotizable. Presentar las declaraciones de pago y la documentación de respaldo de acuerdo a las disposiciones reglamentarias a tiempo de efectuar el pago correspondiente. El asegurado independiente podrá efectuar hasta 12 aportes por adelantado. Este es en el caso de los asegurados independientes, distintamente lo que son los consultores. Ahora veamos los consultores. Se encuentran obligados a contribuir como asegurado independiente pagando el aporte del asegurado, el aporte solidario del asegurado, la prima por riesgo común, la prima de riesgo laboral y la comisión deducida del total mensual en caso de consultores por línea. En caso de consultores por producto, las contribuciones se realizan mensualmente sobre el monto resultante de dividir el monto total del contrato entre la duración del mismo. Por ejemplo, si es un contrato por producto que tiene que cancelarse en un monto de $5.000 y el tiempo de entrega para este producto son 4 meses, los 5.000 se divide por 4 y ahí tenemos el monto total sobre el cual tendría que calcularse mes a mes durante esos 4 meses en base a lo que tendría que pagar el consultor. Los contratantes tienen las responsabilidades de exigir el comprobante de las contribuciones antes de efectuar los pagos, es decir, los contratantes para pagarle al consultor deben exigirle de que el mismo haya realizado los pagos establecidos para poder hacerse acreedor al pago correspondiente. Aportante solidario. El asegurado dependiente debe pagar a través de su empleador el aporte solidario del asegurado correspondiente al 0,5% de su total ganado y el aporte nacional solidario sobre su total ganado. El asegurado independiente debe pagar el aporte solidario del asegurado correspondiente al 0,5% de su ingreso cotizable y el aporte nacional solidario sobre su total ganado. Ahora, el aporte solidario a pagar debe pagar el aporte nacional solidario conforme a los porcentajes y totales solidarios establecidos en la presente ley, o sea, en la ley 065. El empleador tiene la obligación de realizar el aporte patronal solidario correspondiente al 3% de sus asegurados dependientes. Las contribuciones a ser efectuadas a favor de terceros deberán complementar el pago del aporte solidario del asegurado correspondiente al 0,5% de su ingreso cotizable. En el caso de los extranjeros, todo personal extranjero que tenga dependencia laboral en Bolivia, personas nacionales que mantengan relación de dependencia con misiones diplomáticas u organizaciones internacionales acreditadas ante el Estado y las personas nacionales que mantengan relación de dependencia con misiones diplomáticas del Estado en el exterior, están obligadas a realizar las contribuciones al sistema integral de pensiones en los porcentajes que correspondan. Declaración jurada previsional. Los aportantes nacionales solidarios cuyo total solidario sea mayor o igual a 13.000 bolivianos están obligados a efectuar la declaración jurada previsional de la forma periódica, conforme al reglamento artículo 95. Los aportes nacionales solidarios deberán declarar al